Punto. Bien. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos hoy realmente de manteles largos, señores, de manteles largos y negros, además. Estamos en una fogata muy especial dedicada precisamente a la novela negra. La novela negra que para muchos es uno de los textos más interesantes que puede haber, sí, y para otros es uno de los textos que batallan para comprenderlo, batallan para entenderlo, y por eso quisimos hacer esta reunión en esta fogata. Y pues le damos la bienvenida a nuestros invitados. Ahorita van a llegar más. Ahorita llegan más. Y por lo pronto tenemos a Ricardo Vigueras. Ricardo Vigueras fue nacido en Murcia, pero ya tiene rato radicado aquí en Juárez. Tiene un doctorado con la tesis La novela policíaca de temática romana clásica. Ahí nomás para que vayamos viendo. Sí, es actor, director, guionista, escritor, amante del vino y las películas. Le gusta mucho platicar del cómic, maestro, un gran amigo sobre todo. Escritor de Nuestra Señora de la Sangre y de un libro que es La breve introducción a la novela policíaca latina, entre muchos otros. ¿Sí? Bienvenido, Ricardo. Y además, es integrante del colectivo El Zurdo Mendieta. De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Sí? Entonces, gracias, Ricardo, por tu presencia y bienvenido a esta fogata. Gracias por la invitación, Juan. Bienvenido. Amelia. Bueno, además tenemos aquí bueno, cuando se habla de novela negra no se puede dejar de mencionar a Paco Ignacio Taibo, quien es escritor, periodista, historiador, activista político, actualmente director del Fondo de Cultura Económica, que tiene varias colecciones maravillosas y bastante accesibles. Él además es guionista, le hace poco al cuento, pero mucho a la novela. Sí, ha escrito novela histórica y pues quien no conoce la novela negra, la serie de Velasco Shine, y tiene otra serie de Olga Lavanderos. Bueno, entre las novelas de la serie de Velasco Shine, podemos mencionar, creo que es la primera, Días de Combate, Cosa Fácil, No habrá final feliz, y bueno, tiene como publicadas como 100 publicaciones. Ha sido acreedora a muchos premios y parte de su obra ha sido traducida a varios idiomas. Recuerdo muy bien un libro en coautoría que se llama Muertos Incómodos, falta lo que falta, ¿sí? Y entre otras cosas también fue fundador del Festival Multicultural Literario de la Semana Negra de Gijón. Bueno, pues hay mucho más que decir, pero creo que es bueno dejar tiempo para que los demás hablen. Así es. También tenemos a Francisco Barrios, filósofo, matemático, autor, poeta, editor, traductor, un apasionado de los perros, pero también de las arañas. Es bloguero,
tiene un blog activo que se llama Solo Suicidas Profesionales. Vive en Los Ángeles, pero en Los Ángeles de Puebla. Y es un Puebla del- comprometido salvador del medio ambiente. Francisco Barrio, gracias y bienvenido a esta tu casa. No, pues muchísimas gracias por la invitación, Juan José. Para mí es un gusto tener la oportunidad de estar aquí con ustedes alrededor de esta fogata, aunque sea virtual, ¿no? Bueno, también está con nosotros Mauricio Carrera, que ya ha compartido la charla en alguna otra fogata aquí mismo. Él se ha desempeñado en educación y difusión cultural. Es periodista, escritor, guionista, locutor, y también ha sido acreedor a numerosos premios y reconocimientos. Él ha escrito cuento, ensayo, novela, algunas novelas negras, y tuvimos también una presentación de su libro más reciente, Las Horas Furtivas, que bueno, todavía espero la oportunidad de leerla, y pues cada uno de nuestros invitados pues ha hecho su contribución a la novela negra. Muchas gracias. Bienvenido, Mauricio Carrera. Muchas gracias. Sí, de Mauricio Carrera yo quiero sobre todo platicar que es autor de La Noche Negra, no, de La Negra Noche. La de Negra La Negra Noche. Noche. Sí, y por ahí quiero ahorita hablar un poquito sobre eso. Pero quiero empezar la tertulia o la plática con esta frase. Escoge a una mujer con pasado y a un policía sin futuro y tendrás un caso de novela. ¿Qué les parece? Magnífica frase, desde luego da para bastante. Muchas de las novelas clásicas, sobre todo, sí, parten de este planteamiento de oscuridad. La mujer fatal es una recreación, ¿no? de la vieja Circe, de la Odisea, de la vieja mujer hechicera, la que convierte a los hombres en cerdos, los transforma, los saca de sus casillas y los convierte en otra cosa. A mí me gusta. Sí. Y es un elemento fundamental para la novela negra. Sí. Pues yo diría, si me permiten, no sé si me están escuchando, sí, me escuchan, qué bueno. Yo diría que también ahí podríamos ahondar en ese sentido, esta crítica que en ocasiones se le hace, no en ocasiones, en muchas ocasiones se le hace a la novela negra de ser una novela de fórmulas. Y aquí una fórmula, es decir, la mujer guapa, elegante, tentadora, seductora, y el investigador, el policía, sin futuro, incluso a ratos sin presente, y que forma parte de la novela negra. Entonces, a lo mejor podríamos comenzar por ahí, si les parece, o más adelante, esa crítica hacia las fórmulas del género. Claro, e incluso otra crítica que yo he escuchado sobre la novela negra es este tratamiento que en ocasiones se convierte en pornográfico o en demasiado erótico explícito, como para aventurarse más a una venta o a una recepción mucho más acogida por el público. Y creo que tampoco va por ahí, ¿no? Siento que la novela negra da mucho más, es mucho más intensa, con muchos recovecos que hay que ir investigando poco a poco tú como lector. Aparte te presenta increíbles espacios, ¿no? Para perderte solo, ¿sí? Antes de esto, también quiero decir, Mónica Sáenz le manda muchos saludos al maestro Carrera. Muchas gracias. Tenemos ahí a Lucy Galván Trejo, a Gabriel Ladrón de Guevara, a Kiko de la Rosa desde España, sí, a Leticia Gutiérrez, a Gloria Gutiérrez, a Leticia Espinosa. Es decir, nos están viendo desde España, fíjate, desde tu tierra, Ricardo, allá está siendo transmitido y a varias partes de aquí de México. El espacio es suyo, ustedes son los especialistas en esto, ustedes son los que escribieron novela negra, ustedes son los que tienen ese germen aquí en la cabeza.
Lo que pasa es que todas las críticas son válidas, pero son aplicables a cualquier género. Si haces un recuento de la cantidad de basura que se publica, poesía, por ejemplo, descubrirás de que cada 100 libros de poesía que se publican, la mayoría dedicados a tu mamá y a tu prima Conchita que financió la edición, son muy malos, muy malos. Entonces, el género no se salva por sí mismo. Hay malísimas novelas negras, muchísimas malísimas novelas negras. Entonces, había que empezar diciendo lo obvio, que la literatura es la literatura y de su calidad literaria habla el libro. Y si elige el género negro como género, aunque cada vez hay más novelas afortunadamente híbridas que circulan de género en género, lo hace porque el género trae algunas virtudes, que no es precisamente el repaso de lugares comunes, ¿no? Tomados del cine de los 40 en blanco y negro, sino las virtudes del género es que te combina una literatura de acción con una literatura de reflexión en la que te plantea no cómo, ¿no? Sino quién, dónde, en qué país, en qué condiciones, y te construye escenarios, ambientes, personajes, o sea, de su calidad literaria y de la profundidad de tomar el género negro como punto de arranque, que tiene un gancho, la violación del tabú, ¿no? Y por lo tanto tiene un gancho anecdótico, que es el lector se pega a ella diciendo qué pasó, en dónde pasó, cómo pasó. Entonces, la clave es la investigación, pero si la investigación no trasciende el puro acto criminal, pues bueno, es una mala novela, sea negra o verde, me da lo mismo. Sí, yo coincido contigo, Paco, en el sentido de que, mira, por ejemplo, en es quizá yo creo que el estudio más reciente sobre el género, el neopolicial mexicano, no se conoce mucho, pero bueno, una de las críticas que hago es que precisamente lo comercial del género ha provocado que haya muchas malas novelas negras. Y sin embargo, yo creo que hay que tener siempre presente el inicio del género negro con escritores como Raymond Chandler, que yo creo que son un claro ejemplo de cómo es posible hacer una muy buena novela, y no solamente una buena novela, sino una excelente novela negra que combine lo mejor de la literatura con estos elementos que hemos tratado. Y el otro que me parece también fundamental, yo he regresado últimamente a leer El complot mongol, y me parece, tras tantos años de haber sido escrita, que es una novela, por un lado, muy actual y también con una excelente factura literaria. Fíjate que usaste un argumento que es cierto, el del éxito comercial. Por cada novelista de novela negra que vende la primera edición, hay 18 que no llegan a la segunda. Ajá, sí, así es. O sea que es también un mito. La novela negra porque es comercial. Pues eso pensó Carlos Fuentes cuando hizo La cabeza de la Hidra, y es la novela que peor le ha ido en toda su historia. Bueno, pero el mito de lo comercial tiene que ver porque se publica como género más o menos accesible para la mayor parte de lectores, se publica mucho, ¿verdad? Aunque nunca será demasiado, porque a los que nos gusta el género queremos sumergirnos en él, ¿no? Pero bueno. Lo bonito de los mitos es que no solo se lo creen los escritores, también se los creen los editores. Exactamente. Bueno, y aparte que es un género relativamente nuevo, ¿no? Digo, en México, ¿qué fue aquí más o menos a principios de los 40, ¿no? Al parecer, Sí. Digo, ya, o sea, mejor como género, con Rodolfo Sigli, No, con fue Rodolfo hasta los Sigli, 70. con Ensayo de un crimen, ¿no? Rodolfo Sigli escribe Ensayo de un crimen, y luego llega un español, Enrique Gual, y hace toda una serie de escritos que hablan precisamente sobre el crimen, un libro que tiene El crimen de la Obsidiana, con una editorial llamada Albatros. No sé si todavía existe esa editorial, maestro. No, afortunadamente. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, no, claro, tuvimos novelas negras malísimas. Aquí, Juan, si me permites. Claro, adelante.
me permites, creo que a estos que estás tú nombrando no podríamos nombrarlos como representantes del género negro, más bien son representantes de lo que podríamos denominar el género policíaco clásico. ¿Por qué? Porque representan historias que tienen mucho que ver con lo que ya hemos visto en Agatha Christie, en otros escritores de Edgar Allan Poe, etc. En México, el gran, me parece, pionero de la novela negra es, por supuesto, Bernal con el complot mongol. Y luego hay que decirlo, porque está aquí presente, 6 años después o 8 años después, Paco, no recuerdo, tú publicas tu primera novela negra, es decir, el lapso no es tampoco muy grande, pero digamos, esa sería, el complot mongol es el inicio de la novela negra. Yo fijaría otro inicio. Yo creo que novela negra, en el sentido de novela policíaco-sociológica, con carga social, con carga política, está en 2 autores que negaron que hacían novela negra. O sea, dijeron, no, yo no hago novela negra. Que es Ibargüengoitia, con 2 muertes y las muertas. Sí. 2 crímenes. 2 crímenes y las muertas. Y Leñero con los albañiles. Pero ambos renegaron de la cruz de su parroquia y dijeron no, porque en aquellos momentos culturalmente desprestigiaban la cultura con K mayúscula el escribir una novela negra, y ambos dijeron no, aparta este cáliz de mí. Pero y el complot mongol es un libro súper accidental. Si han leído el resto de la obra de Bernal, dan ganas de retirarse de un oficio que no sea el de lector. Es una novela, el verdadero tocó la flauta, aislada del resto de su obra, muy graciosa, y por cierto, éxito comercial, nada, estaba muerta. Cuando empezamos a publicar novela política en México, Ramírez Heredia y yo, fuimos a ver a Mortiz y le dijimos, oye, tienes una novela muy buena ahí. Y el viejo Joaquín revisó sus números y dijo, el complot mongol, tengo más de la mitad de la edición en las bodegas. Y dijimos, hay que revivirla, y empezamos a hablar del complot mongol. Y ahí revivió, ¿no? Pero era el desastre. La obra de Bernal, el resto de la obra de Bernal, hoy no resiste una segunda leída. Y el complot mongol la resiste, pero que muy bien, ¿eh? Yo también leí una vez hace muchos años, y ahora precisamente para esta charla la volví a releer y me di cuenta de que no solamente es una novela seminal en el sentido que ha influido a gran parte de los autores que ahora mismo están escribiendo novela negra en México, sino que es una novela que tiene una rara profundidad que merecería mayor análisis, ¿eh? Porque es una obra que plantea también el tema de la redención, ¿no? Que plantea el tema del monstruo enamorado, que es uno de los grandes temas clásicos. Hay una cosa que ha dicho Paco que es muy interesante, y es que hay autores que niegan la cruz en su parroquia. Eso también está sucediendo hoy. Hay algunos autores que se involucran en temáticas negras, que escriben novelas negras. Yo quisiera poner muy lejanamente el antecedente de Santuario de Faulkner, ¿no? Pero que dicen que no, que ellos no escriben novela negra. Tiene que ver con el prejuicio de que la novela negra es esquemática, que es repetitiva, pero si bien esto puede achacarse a algunas novelas negras, sin que esto sea un defecto, ojo, porque una de las grandes cosas que a muchísimos lectores es la repetición, es sea una especie de ritual que se va renovando a ceremonia, podríamos decir que la ceremonia es una novela negra. A lo mejor refiriéndonos a la novela enigma tradicional, el detective que investiga un caso, el policía que investiga un caso. Pero hay muchas novelas que no se sujetan a ese personaje investigador y que dinamitan cualquier clase de esquema, ¿no? Y esto ya ocurre, pues no solamente ahora en la modernidad, con ciertas novelas que yo sí creo que son novelas negras, ¿no? Sino en el mismo clasicismo ya lo encontramos en los fundadores de la novela negra americana. Obras que van mucho más allá de la figura de un detective o de un investigador. ¿Han releído últimamente el largo adiós de Chandler? ¿La releyeron? El largo adiós de Chandler. Sí, bueno. Piensen. No, pero no vayas muy lejos, inclusive el propio Hemingway. Solo aportar una anécdota.
y él sí era Dale. un creador que había asumido la novela negra como género. Es una novela que desde el punto de vista de la investigación policíaca vale pa' pura madre. No tiene dos hilos de coherencia. ¿Qué es? Es una Exactamente. novela sobre la amistad y la nostalgia. Brillante, brillante. Eso es muy propio, Bueno, ¿no? Hay la famosa anécdota de que cuando rodaron, Howard Hawks rodó El sueño eterno, esto se le olvidó a Chandler justificar un asesinato y lo llamó por teléfono. Dijo, ¿qué muerto? ¿Qué muerto? No sé, ese muerto. ¿Y quién lo mató, no? O sea... Me valía madre, hace valía bien. madre. Viva la herejía. La herejía es hermana de la creación literaria. sí, Sea en bueno, negro, en la ciencia ficción o en las danzas apache. Sí. Sí, Francisco, adelante. no, yo lo que quería mencionar a propósito de que, bueno, del género negro se pueden decir muchas cosas, pero también hay ciertas cosas que parece que no entran dentro del género negro y uno se puede llevar una sorpresa grata como Tener o no tener de Ernest Hemingway o las novelas de corte negro con un tinte mucho más histórico de Leo Perutz o bueno, hablar inclusive de Néstor Burma y de Leo Malet para situarnos en estos grandes ejemplos del género negro, en donde muchas veces, como apunta Paco, la investigación policial es lo de menos, ¿no? Aquí me gustaría hacer una referencia porque me he dado cuenta que cuando hablamos de escritores de novela negra, estamos hablando casi de escritores, es decir, hombres. Sin embargo, hay una estimadísima amiga que yo considero que también ella escribe novela negra y es mexicana, Cristina Rivera Garza. Creo que ella también tiene por ahí un texto que es de novela negra. La muerte no da, se llama La muerte no da. Pero tienes razón, Juan, mira, hay pocas escritoras. De hecho, uno puede hacer una radiografía básica de lo que es el neopolicial mexicano. Casi siempre se practica en el centro o hacia el norte del país. En el sur hay pocos practicantes y también hay pocas mujeres que lo hacen. Por supuesto, Cristina Rivera Garza, dentro de su estilo, que yo siempre he catalogado como una literatura de estudios de género. También está Iris García Cuevas, Nilsa Martínez, 2, 3 escritoras más, pero sí tienes razón, de manera preponderante están los escritores varones. Y por supuesto, bueno, Olga Lavanderos, pero pues es creación acá de Paco, toda mal hablada la Olga Lavanderos. Bueno, no olvidemos a María Elvira Bermúdez, ¿no? No, bueno, sí, estamos hablando de la novela negra. Por favor, olvidemos a María Elvira Bermúdez. Es la única escritora en este planeta mexicano que logró que el asesino fuera un mayordomo. Por favor, olvidemos. Sí, exacto. Una vez nos dimos un agarrón con ella, Ramírez Heredia y yo. Por cierto, hay que releer a Ramírez Heredia, sobre todo sus mejores novelas, ¿eh? Está, después de su muerte quedó relativamente perdido, pero con M de Marilyn, M de muerte, y su libro sobre la Mara. Sí, son formidables. Muy bien. Son formidables. Dos obras formidables. Bueno, también pues fue otro pionero. Otra vez María Elvira nos dijo, ustedes, y nos señalaba Ramírez Heredia y yo con cara de desprecio. Era como la abuelita mediocre de Agatha Christie. Y nos dijo, ustedes son pornógrafos. Y Ramírez Heredia, que no podía resistir a hacer un chiste a costa de ella, dijo, señora, el sexo también existe. Sí, pero ahí fíjate que me da pie, Paco, para decir eso. María Elvira Bermúdez no representa a la novela negra, ella representa al relato policíaco clásico, donde en efecto el mayordomo es el culpable, donde las clases bajas son las culpables. Y hay que ver que justo con la llegada del género negro existe un cambio. En un principio hay una confianza hacia la policía. Podrán ser tontos como en algunas de las novelas o de los relatos clásicos y por eso los tiene que resolver el detective, pero hay una confianza en la fuerza policíaca. En cambio, en la novela negra
empezamos a ver que esa confianza se tambalea, no existe. Dashiell Hammett es un claro exponente de eso. Él se da cuenta que la policía está coludida con los empresarios, con las fuerzas vivas, etcétera, y tiene que él mismo empezar a hacer una investigación. Entonces yo diría que otra de las características del neopolicial, del género negro, tendría que ser esa, una desconfianza total hacia la policía, y por eso tiene que haber un investigador salido de la sociedad civil que empiece a investigar los crímenes. Sí, porque uno de los grandes temas de la novela negra es la corrupción, no solamente de las instituciones, sino también la corrupción moral. Entonces, la corrupción moral, sobre todo, ¿no? Aquellos aspectos en los cuales la sociedad y el ser humano se debilita, se hace menos fuerte. Y es por eso que la novela negra comienza con la crítica a las propias policías en Estados Unidos, y surgen estos detectives que son mitad nerds, mitad extravagantes, que siempre son los listos frente a una policía idiotizada. Luego va a haber una reivindicación también de cierta clase de policía sin hacerla perfecta, ¿no? Con Ed McBain y su serie policíaca del Distrito 54. Y con los grandes policías de Harlem, que son los de Chester Himes, Sepulturero y Ataúd, que a pesar de su dureza, son unos policías de buenos sentimientos, ¿no? Muy integrados en una comunidad como la de Harlem en los años 50, 60, absolutamente desquiciada. Es decir, le costó la vida a Chester Himes escribir lo que quería. Terminó boicoteado, ninguneado, amenazado, y tuvo que exiliarse a Europa para poder seguir escribiendo. Así es. No, pero fíjate que ahora que tocas poderosa en una época en que los negros no eran tan visibles, ¿no? Ahora que tocas ese tema, una de las cosas que hay dentro del quebranto moral que suele tener este investigador privado, que es uno de los prototipos de la novela negra, es precisamente eso lo que nos hace que nos identifiquemos con él como lector. Sí y no. Porque el problema... Sí y no. Porque el problema es que el investigador privado como fórmula, que es útil, sin duda, bueno, yo lo he practicado durante 10 novelas, tiene una carga negativa, que es que tiene que andar cargando con la pinche gabardina de Humphrey Bogart. y con los referentes a investigador privado. Y traté de encontrar fórmulas. Velasco Arán no dice de sí mismo que es un investigador privado. Todo lo contrario, dice que es un investigador colectivo, un investigador sobre lo que sea, social. Menos la palabra privado. Porque privado te coloca a sueldo del poder económico, ¿no? Claro. Y tienes que huir, de tal manera que escoger luego al periodista como vínculo de información, que lo había hecho Rolo Díaz y lo había hecho muy bien, y es un mecanismo que te permite el otro ángulo de personaje metido en la historia negra, pero sin compromisos con el sistema, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, la novela negra que se practica en este momento en Japón, pues se desmarca claramente de las instituciones, inclusive de las instituciones de la propia novela negra, ¿no? O sea, ya no, la figura del investigador privado es completamente redundante, y vemos que el detective Galileo, por ejemplo, que es un profesor de preparatoria, es el que está adoptando el rol de que otrora adoptaran los investigadores privados, ¿no? O sea, que es también reinventar la fórmula. Yo diría abandonar la fórmula. La fórmula puede ser peligrosa. La fórmula tradicional de la novela policíaca es crimen, investigación, explicación. El mecanismo de Agatha Christie es tan perversa que el crimen vale madres, la investigación no sirve, y la explicación dice lo contrario de lo que la novela te contó. Entonces son novelas que terminan con 40 páginas donde se explica cómo fue de verdad lo que pasó. Me parece un artefacto verdaderamente fraudulento desde el punto de vista literario. La construcción de las falsas hipótesis, las falsas pistas, la información falsa, para luego la sabiduría de Poirot venir a resolvértelas. Abomino a Agatha Christie, vomito leyendo las novelas de Agatha Christie. Bueno, esto surgió S.S. Van Dyne, ¿no? Que decía que con su famoso decálogo, que luego él también dejaba de seguirlo cuando lo
Exacto. que el lector tenía que tener las mismas pistas que el detective para poder competir con el detective. O ninguna, porque ni el detective ni el investigador tienen idea de lo que está pasando en sociedades complejas. Y esa es la... ¿no? ¿Saben qué? Los decálogos han servido para pura madre. Vean el decálogo de Chandler. Punto número no sé cuántos. Un detective bueno nunca se casa. Y en la siguiente novela lo casa a rato. Sí. Nos mandan muchos saludos también desde Cholula, Puebla, Damiana Leiva, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Mario Alberto Álvarez, y dice Elpidia García que Carlos Martín Briceño en Yucatán tiene un libro, Toda felicidad nos causa muertos. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Sí. Pero hay autores, él es libro. el único que de alguna manera sobresale ahorita por allá en ese género. Así es. También nos manda muchos saludos desde la Ciudad de México, Sofía Trejo. Estimada Sofía Trejo. Saludos. Sí, y bueno, hay que decir, ¿no? Elpidia García también escribe, ¿no? Elpidia García también escribe por ahí un poco, no sé, a ver, Ricardo, también escribe como muy tirándole al crimen, ¿no? Sí, bueno, pero es que viviendo en Juárez es difícil escurrirte, quitarte esa mortaja, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, ella escribe intentando somatizar o procesar un poco lo que es vivir en una sociedad tan volcada en lo criminal como es la sociedad juarense, pero en realidad casi toda la mexicana. No, yo creo que no me dirán que no estoy más o menos por la onda, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahí estamos. Sí. También Miguel Ángel Chávez, ¿no? Con su comandante amarillo. Tu policía de Ciudad Juárez. El policía de Ciudad Juárez, que creo que es también un referente, ¿no? A este tipo de novelas. Sí, es una obra, Policía de Ciudad Juárez es una obra que por un lado es muy terrible, pero por otro lado es muy divertida. Sí, Tiene elementos de un humor impresionante, un humor gracioso, chocarrero, y yo creo que esta novela con el tiempo va a ir ganando porque es un testimonio de lo que realmente pasó en la ciudad en la época de la gran matazón, ¿no? Entre 2008 y 2011. Yo creo que va a crecer mucho con el tiempo. Así es. Ay, que había que mandarles un amable mensaje a los colegas. No hay garantías de triunfar escribiendo novelas negras. Hay caminos levantando piedritas, como todo. Encontrar a tus perdidos lectores aquí y allá. Y había que mandarle un mensaje. De repente las modas son peligrosas. Hace como 10 años un editor de una famosa editorial transnacional con sede en México dijo, necesito novelas policíacas de mujeres. Y yo dije, ¿por qué? Pues porque eso es lo que va a funcionar. Está funcionando en los países nórdicos, está funcionando en Noruega. Y yo no resistí, le dije, no mames, ¿sí? Necesitas buenas novelas policíacas. Faldita o pantalón, el que las cree es un puro accidente histórico de las vidas de los que estamos escribiendo en este mundo. Déjate de estar buscando el bestseller inconseguible por demás. Bueno, pues publicó 2 o 3 novelas sin pena ni gloria. ¿Por qué no lo combinas? Y sin embargo, pues ahí tienes a Patricia Highsmith, ¿sí? Y sus novelas ahí están, no las puedes discutir. O tienes novelistas francesas que tienen tanta intensidad o más que las novelas, con personajes masculinos. Yo creo que forzar la máquina en torno a los lugares comunes no llegan a nuestro oficio y nuestra profesión. Lo que pasa es que, ¿no? El editor siempre busca el triunfo inmediato, ¿no? Pero quizá habría que rehuir de todo aquello que en ese mismo momento está de moda para encontrar un giro nuevo. Fíjate que alguien que se aleja de los lugares comunes y al mismo tiempo los sigue, es un escritor que a mí me gusta, me gustaría escuchar su opinión, que es John Connolly, que le ha traído a la novela policíaca, negra, en realidad negra, porque tiene que ver con lo sobrenatural, precisamente este tipo de fantasmas, de presencias sobrenaturales, y hace verdaderamente muy buenas novelas. Hay algunas que no son tan buenas, pero bueno, en general me encantan sus novelas y este tratamiento que cuando yo lo platico siempre pongo en advertencia, no crean, es un buen escritor, pero hay algo sobrenatural en esos relatos.
No tenemos por qué haber firmado una carta de complacencia con el realismo. Exacto, Claro. sí, sí. Realismo es el reflejo de lo real, hombre. Vale madre si lo obtienes con la fantasía, la ciencia ficción o los cuentos para niños. Yo creo que Conan es muy respetable, muy Sí, respetable. sí, sí. Me encanta, la verdad. Me Y en encanta. México, Juan Hernández Luna, cuya prematura muerte Sí. nos dejó sin uno de los mayores talentos que estaban escribiendo. Cuando escribe una novela como Yodo, donde el personaje central es un retrasado mental que está sentado en la puerta de su casa viendo pasar y contando los camiones de la construcción y que al mismo tiempo es multiasesino y te crea una relación de empatía con él, verdaderamente Juan es subversivo Sí. en el terreno. Lamentablemente la desaparición muy temprana de Juan nos dejó sin uno de los grandes talentos de la Es novela policíaca. Y Sí. no lo están reeditando además, para mayor dolor. Pues habría que rescatarlo, maestro, habría que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y sobre todo todos este tipo de autores que han quedado ahí relegados y que de repente debemos, ¿no? Ahora sí que como lectores debemos de pedir. Y estás hablando de un autor mayor. Piensa de repente una de sus novelas, arranca con James Dean saliendo de una fiesta donde se está ligando un marinero y muriendo en un accidente de automóvil. Se va a Puebla donde un mago quiere hacer un número de magia desapareciendo la catedral y el obispo lo quiere matar. Están metidos las corrupciones del caso de la Volkswagen. Está conectada con otra novela donde los indios que hacen las simulaciones del carnaval a la francesa, el carnaval de chinacos contra franceses, se pegan un tiro unos a otros. Y el periodista que no es un periodista, es un antropólogo, que está investigando, cuando llega a su Volkswagen y lo abre, se encuentra con 9 enanos fumando mota. Solamente un genio como Juan es capaz luego de armar una novela con materiales tan sugerentes y tan sorprendentes, ¿no? Juan, muy importante, hay que rescatarlo, ¿no? Oye, hay que decirle al Fondo de Cultura Económica. Ahí lo llevamos. Ya sacamos Sí. la novela que había dejado inédita, que se llama Mariposas. Una novela muy interesante desde el punto de vista de la estructura. Pero sí había que rescatar Yodo. Y a ver si con esto me autoanimo. En Muy tiempos de bien. pandemia, que tenemos recortado el número de libros que podemos publicar de una manera cruel. Sí. Pues Ahorita, está en la lista, lo esperamos. así es. Mauricio, ahorita tú tocaste un tema muy interesante que yo le comenté creo que a Ricardo, que de repente los lectores confundimos estos términos de novela negra, que es válido también, con novela oscura, novela de oscurantismos, de brujas, o incluso yéndonos más allá, novela étnica. Entonces, sí, a mí me gustaría que todos los que nos están oyendo sepan que novela negra, pues es esta situación, ¿no? De crimen, de un ambiente sórdido, a lo mejor un ambiente corrupto, aunque no queramos entrar en los pequeños paradigmas o cuadrados, ¿no? Pero sí, yo me he escuchado de repente con algunos de mis autores, no, es que a mí no me gustan mucho las novelas de brujas, es como que, espérame, es que la novela negra no es de brujas, ¿no? Pero por el término de negritud, se usa por ahí. Pero perdona, Juanjo. Es Pero mexicano, tu amigo, es mexicano, tu amigo. Pues, ¿qué no ha visto que compartió país con el Baester y no le gustan las novelas de brujas? No, pero fíjate, no vayas muy lejos. Ahorita que hablábamos de las autoras, por ejemplo, sobre Los huesos de los muertos, que es una novela de Olga Tokarczuk. Claro, sí. Bueno, parte, o sea, sin arruinarle la lectura a nadie, parte de una situación fantástica en donde hay una anciana que está en el bosque y que se las da de mujer capaz de resolver una novela negra, ¿no? Entonces, fíjate cómo de alguna u otra manera decir, bueno, no hay brujas en el género negro y el género negro tampoco es un género querido por la cultura con K mayúscula. Tenemos ese novelón de la Tokarczuk
que coquetea con todos los géneros y al mismo tiempo con ninguno. Perdón, dame más datos. ¿La Tokarczuk escribe desde dónde? ¿Mexicana? No, ella es polaca, acaba solamente hay 2 obras traducidas al español de ella, entonces tener una visión de todo lo que ha escrito es muy parcial, es muy limitado. Acaba de ganar el premio Nobel en el 2018, que lo dieron de manera conjunta con Peter Hanke, y esa fue una de las cosas que desconcertaron por parte del veredicto de la Academia Sueca, ¿no? Que una novela que a todas luces empieza siendo una novela negra, en donde hay un crimen, en donde se tiene que resolver un crimen, termina siendo algo que es completamente distinto, ¿no? Por eso me gustan las tertulias, porque sale uno con lista de cosas que hay que leer. Sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aparte es el objetivo, ¿no? El objetivo, volvamos ahora sí que el objetivo que nosotros como colectivo tenemos es ofrecerle a esta gama de lectores todo su conocimiento de tantos libros que tenemos en la cabeza, de tantas experiencias, y ofrecerlas así en una charla como esto, que por cierto, dice Sofía Trejo una pregunta muy, muy específica. ¿Cómo surge Velasco Alain Chain? ¿De dónde sale ese personaje? Cuéntanos, Paco. Sale de que cuando escribí la primera novela estaba muy influido por las lecturas de adolescencia muy extrañas, Max Frisch, por ejemplo, ¿no? O me apasionaba John Dos Passos. Y de repente, por ejemplo, quería, ¿qué estás leyendo, Días de Mira, Combate. por ejemplo, aquí te tengo la edición de Días de Combate en Lecturas Mexicanas. Anda. Y Sí. entonces quería escribir una novela de acción. Y me planteaba el problema político. Yo era un activista salido del movimiento 68, vinculado a la organización de sindicatos democráticos y bajo persecución policíaca, y entonces tenía que encontrar una manera de ser coherente en mi vida. Y de alguna manera la coherencia era mis intereses hacia una novela de acción, me llevaban hacia la novela policíaca de la que yo había sido lector toda mi adolescencia. Y por otro lado, me llevaban a una novela policíaca que fuera más allá del canon conocido, y donde el tema de cada vez que te metes a investigar, lo que investigas es una sociedad y una ciudad. Entonces me llevó a Velasco Arán, y fue acumulativo. Primero tenía el nombre, y dije, con este pinche nombre no se puede ser detective en México. Velasco Arán, no mames, ¿sí? Y dije, el puro hecho de tener que explicarlo ya me ayuda a tener un personaje atípico. Luego tenía a alguien que era tan amateur que había trabajado en una empresa de ingeniero y que decide de repente que quiere vivir otra vida. Y la vida es los misterios de los otros, de los que andan por ahí, fuera. Y por otro lado, yo quería la ciudad como personaje. El DF me fascinaba como cúmulo de experiencia. Y siendo mexicano, pues había vivido lo que todos los que estamos aquí hemos vivido. Un estado policial corrupto, represivo, falsificador de pruebas, que detenían sistemáticamente inocentes. Y eso me llevó a la novela policíaca. La escribí relativamente rápido. Y mi sorpresa, que fue publicada mes y medio después de haberla entregado a la editorial, y me dijeron, ¿y tienes más? Y yo dije, no, pero las escribo, a mí me gusta. Y bueno, fue un camino, digamos, relativamente fácil, publicando una novela cada año, cada 2 años, durante los primeros 10 años, ¿no? Desde mediados de los 70s. Ahora, tú mismo rompiste las reglas, Paco. Tú mataste a Velasco Alain Chain y luego me lo revives. Pero ya lo había hecho Conan Doyle con Moriarty. Sí, exactamente, la muerte de Sherlock Holmes. Claro. Se llama A petición del público. Lo tiré por las cataratas de Reichenbach, pero a petición del público, aquí está de nuevo. Bueno, pues fue una mezcla de a petición del público y de repente sentir el realismo que yo cultivaba en la novela me había obligado a llevarlo hacia la muerte. No se puede estar rodeado en tanto lodo, metiéndole el ojo al poder de una manera tan brutal sin que te peguen un tiro.
El problema es que yo decía, me faltan historias por contar. Y entonces usé un método muy divertido que es, ¿por qué le voy a dejar al Vaticano el monopolio de la resurrección? Sí. Sí. Una de las cosas que me encanta de Velasco Shine es que comparte la oficina con un Con un sinnúmero de experto, vaya. oficios, porque Un plomero, Es un ingeniero de cloacas. y un experto Y en penal. realidad Velasco Shine pues también se dedica a destapar cloacas, ¿sí? Porque en la novela negra, bueno, es una combinación de el misterio de las policíaco, pero que echa luz sobre asuntos de corrupción y asuntos de cloacas, vaya, sí. Lo que pasa es que eso tiene trampa, es una trampa. Es la trampa clásica, viene del profundo de la literatura. No hay Sherlock Holmes sin Watson, no hay Quijote sin Sancho. Sí. Y contrapunto para construir un diálogo que si no te llevaría al monólogo interior. Y la verdad, no era mi rollo, francamente. Fíjense que yo sostengo a propósito de este enfrentamiento con temas como el de la corrupción y demás, que la novela negra en México contribuyó de alguna manera, aún sin saberlo, con la reforma política, con un avance en nuestra noción democrática. ¿Por qué? Porque hubo más lectores de este tipo de obras que se sintieron identificados, que empezaron a criticar, pues, Televisa, PRI, etcétera, estos monstruos del oficialismo, de la corrupción y demás. Y entonces hubo un avance, no sé, mínimo, máximo, democrático, y en eso contribuyó, creo yo, la novela negra en México. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Me vi obligado a leer los 9 Velascoaranes seguidos, ahora que salió el todo Velascoarán, las novelas juntas. Y a la hora de leerlos, lo que encontré, dije, bueno, más allá de que me gusten más o menos, de que le vea las costuras demasiado en una, de que no me gusten las soluciones literarias, de que haya debilidad en los diálogos de un personaje, más allá de todo eso, hay una radiografía de la Ciudad de México y de la ciudad del poder. Son novelas contra el poder, contra el monopolio priista del poder. Y yo creo que hicieron trabajo de creación de conciencia en una generación de lectores. Sí, exacto, sí. Y no solamente las tuyas, sino también otros autores que empezaron a surgir a partir de los 80s, por ejemplo. Sí, hay un avance democrático a raíz de la lectura. Y hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Pero también hay que decir que esa es la razón por la cual cierto establishment desde la novela negra no la apoya, etcétera, ¿no? Porque finalmente hay como cierto miedo a la exposición de las verdades oscuras que están latiendo en nuestra sociedad. Y de ahí que incluso ciertas editoriales ya estén mandando lineamientos a sus escritores más díscolos para que no se adentren en temas de violencia, en temas que puedan perturbar a unos lectores que uno puede entender como un poco adocenados. Es decir, sí están ya lanzando ciertos lineamientos de comportamiento literario. Entonces, porque hay un miedo a llevar mucho más allá de lo que desconocemos, el conocimiento de todo lo corrupto que nos rodea y de todo lo peligroso que nos rodea. Se dan casos y se dieron muchos casos, pero bueno, yo recibí amenazas muy raras en 2 novelas. En una recurrente, las amenazas, porque decía que los asesinatos del canal de Tula, que habían sido uno de los temas laterales de la novela, eran obra de la propia policía de la Ciudad de México. Y como resulta que al principio, cuando se iba a llevar al cine, hubo amenazas, bueno, pero fue muy menor. Otra, yo decía que el asesinato de Sobek había sido una operación política por parte del echevarriismo para ocultar la génesis de los halcones. Pero bueno, eran cosas muy menores. Las censuras más graves que recibí son las más pendejas. De repente está filmándose Cosa Fácil y Gobernación le manda una carta al productor diciendo Zapata no puede aparecer a los 100 años cabalgando en la noche por el periférico. Los héroes se tocan. Y censuraron esa escena. A mí,
favor, el analfabetismo funcional del poder mexicano. O la otra así cabrona fue que al salir una de mis novelas, alguien compró toda la edición en Veracruz y me habla la editorial y me dice, oye Paco, ¿por qué triunfas en Veracruz? Y digo, chinga. Pues resulta que porque se mencionaba a la amante alemana y espía de Miguel, amante de Miguel Alemán, y retiraron la edición en Veracruz, o sea, la compraron, porque era la manera de sacarla. Pues yo dije, pues ahora le va la segunda edición con cariño y la presento en todas las ciudades de Veracruz, y eso hice. La censura es un boomerang, no les funciona. Te bloquean la televisión, eso sí. Y durante años estaba bloqueada el acceso a la televisión para ciertas series policíacas o ciertos temas. Creo que la censura era más dura y más canija antes que ahora. Hoy no hay censura prácticamente. Pues la única censura es económica. Pero la censura política, en algunos años, la televisión, a mí me han comprado 4 veces la historia de Juan Escudero para hacerla en televisión. La historia del primer alcalde socialista de Acapulco. Y va, los guiones están, ahí estuvo. No, pues no se va a poder hacer, Canal 11. No se va a poder, y te hablo de hace años, ahora sería imposible pensar. Ahora, el problema es que no hay dinero para hacer una serie así. 4 veces, y yo decía, otra vez, por eso cuando redacto un contrato dice, tienen 1 año para preproducirla y si no vuelvan los derechos a tu papá, vámonos, ¿sí? Bueno, 4 veces me han pagado por hacer la adaptación de ese libro sobre el Escudero y nunca lo hicieron en tiempos pasados. Hoy es estable Es más, las editoriales se ponen contentas cuando un libro se los quieren censurar porque venden más. Decía, sucedió con Aura, ¿te acuerdas? Sí. Mi máxima ilusión hace 20 años es que Fox diga que mis libros son una mierda y los quemen en el Zócalo. Si lo logran, puta madre, vamos a vender cientos de miles de ejemplares de esa novela. Oigan, mencionaste los crímenes del río Tula y eso de alguna manera explica también el auge de este género en México. Ya mencionaba yo que la desconfianza hacia los entes policíacos está ahí presente y bueno, pues ¿quiénes sean los culpables de esos crímenes? La policía. En un México donde tuvimos un Durazo avalado por el propio presidente de la República y donde ahora vemos un Genaro García Luna o generales que son acusados de corrupción, pues eso explica nuestro hartazgo y nuestra necesidad de volcarnos o a escribir o a leer novela policíaca donde los crímenes no queden impunes, porque lo que hemos visto es que hay una enorme impunidad en la vida real. Y por lo menos, bueno, tenemos esa confianza de que en la literatura, en la ficción, sí hay culpables y sí o se mueren o se meten a la cárcel. Fíjate, si tienes razón en esto que estás diciendo, Mauricio, que yo constantemente estaba repitiendo durante años, lo de ser el propietario de la novela negra durante 10 años, yo tenía más de la mitad de las novelas negras que se habían escrito en mi autoría, y entonces eras como el propietario del género en México, ¿no? Y entonces constantemente estaba argumentando una y otra vez. Hay 2 elementos. El elemento del iceberg es fundamental, que es, el iceberg es una masa de hielo de la que percibimos el 10% en la superficie, el otro 90% está abajo. La novela negra lo que tiene que hacer es explorar lo que ni la sociología, ni el periodismo, ni la información explora, que es ese 90%. Y que al final de cuentas es el papel de la literatura en general. Exactamente. Efectivamente. Y el segundo problema que mencionas y está íntimamente relacionado, no solo es con la teoría del iceberg, es la teoría del final feliz. Como todo novelista que está aquí y los que no están aquí también saben, hay una tentación entre los mexicanos para que tus novelas terminen bien. No solo por el gusto del público, por el propio pinche gusto. Estás hasta la madre de una sociedad donde las historias terminan mal. Los criminales salen impunes, los muertos están y ni quien les haga justicia. Y entonces te debates desde el punto de vista del realismo en una literatura en la cual pues no hay concesiones. Pero el pinche happy end es muy cabrón, ¿no? Te lo está pidiendo el cuerpo, no solo los lectores. Y este debate es un debate muy, muy, muy difícil de resolver para cualquiera que resuelva o que utilice novela negra.
el debate entre la necesidad de ver luz al final del túnel y la necesidad de darle culto al realismo. Y también la necesidad de comprender, ¿no? La necesidad de comprender lo que no podemos entender por muy informados que estemos por los periódicos y los noticieros. Y eso nos lleva un poco al auge de la llamada narconovela o literatura del narcotráfico. Asesinatos y los muertos se van acumulando por miles y miles cada año y no acabamos de entender qué demonios está pasando. Y ahí es donde llega la ficción y afortunadamente hay autores que son capaces de explicarnos aquello que nadie parece autorizado o audaz para explicarnos, ¿no? Lo que está ocurriendo. De ahí viene que la ficción ordene y explique mucho mejor, con funciones estéticas, lo que nadie más parece querer contarnos. Exacto. Oye, déjame, a ver, perdón, aquí déjame hacer eco de algo que acaban de mencionar, que es justamente esta necesidad de explicarnos a través del género negro. Hasta donde recuerdo que es de las primeras novelas de Elmer Mendoza, El asesino solitario, hay que decirlo y también ponerlo en su justa dimensión histórica, en un momento en el que nadie se atrevía a aventurar una hipótesis de qué era lo que había pasado con el magnicidio del candidato oficial Luis Donaldo Colosio. Elmer Mendoza, a través del género negro, escarba en lo más profundo de la sociedad y, como dice Paco, explica de una manera que un sociólogo, un historiador o un politólogo no se hubieran atrevido en ese momento a decir quién era que estaba moviendo los hilos detrás de este asesinato, ¿no? Y eso a mí, en el momento en el que lo leí, me pareció algo completamente fantástico. ¿Han leído Oro Sucio de Jorge Moch? ¿De Jorge Moch? Oro Sucio, la nueva novela. No. Es la mejor exploración de la mentalidad del sicario. Yo no he leído nada en el periodismo, en las crónicas policíacas, en la sociología, mejor que esa novela. Y estoy totalmente de acuerdo dura. Oro Sucio de Jorge Moch. No dejen de leerla. Oye, que además déjame decirte que a pesar de que está en la colección popular del fondo, no es ni de cerca una novela fácil, ¿eh? No, o sea, es una novela que reivindica el gusto de los mexicanos por lo barroco. Sí. Empezando por su lenguaje. Sí. Entonces, a mí me parece un ejercicio fantástico de novela negra, de novela en general, e inclusive de introspección sobre la idiosincrasia mexicana. Así es. Yo quisiera hacer una pregunta a Ricardo. Es una gran novela y tiene razón, no es una novela fácil. Quisiera hacerte una pregunta, Ricardo. Ricardo es experto en un tema que es la literatura policíaca latina. Así se denomina. Bueno, ahorita, pero la pregunta es, ¿por qué hay un auge de este tipo de relato policíaco? Y si es una novela de corte clásico o es una novela más cercana al género negro ubicado en tiempos latinos. Sí, bueno, la novela policíaca histórica, durante muchas décadas nadie le hizo caso, nadie la tomó en serio. Hasta que de pronto con el boom del Nombre de la Rosa se reivindica y asciende a las alturas. Y empiezan a surgir montones de autores que practican la novela policíaca en distintas épocas, ¿no? Yo me dediqué a estudiar la novela latina que transcurría en el Imperio Romano o en la República. Pero que es actual, está escrita por autores contemporáneos. Sí, está escrita por novelistas contemporáneos. Hay dos muy destacables, bueno, hay varios destacables, ¿no? Está Steven Saylor, por ejemplo, que tiene un ciclo sobre Gordiano el Sabueso. Están próximas a la novela negra, con de novela enigma. Muchas veces intentan darle la vuelta a misterios históricos, ¿sí? Y está gustando mucho porque pues mucha gente con preparación, con carreras, profesionistas, muchos nos damos cuenta de que no conocemos bien la historia, ¿no? Y entonces la novela histórica nos sirve para, de una manera amena, profundizar en la historia que no nos han enseñado o que nos la han enseñado mal. Y para hacer luz donde hay tinieblas. Es muy recomendable y es muy... Sí. ¿Has leído a Gisbert Haefs, el alemán? Sí. Es buenísimo, es buenísimo.
su exploración sobre el asesinato de Julio César es Ajá. una novela histórico-negra genial. Sí, cómo no. Es un autor de los pesados. Sí, sí, sí. Los jefes. Eso, está creciendo la lista de recomendaciones. Va bien. Quiero aquí hacer un comentario. Dice Gabriela Ladrón de Guevara de León Ajá. que la novela negra nos da un orden y certezas de lo que carecemos en la realidad. Sabemos que hay un culpable y este culpable merece un castigo, aunque no sea legal. Y pues se vale querer el happy ending, sobre todo pues en estos momentos, ¿no? En estos momentos de tanta incertidumbre que estamos pasando aquí en el país y a lo mejor en todo el mundo, ¿no? Es una necesidad humana, dice ella. Sí, porque los seres humanos necesitamos certezas y no siempre las tenemos, casi nunca las tenemos más bien. En la novela negra, por lo general, aunque no se detenga al criminal, el lector conoce la verdad del crimen y por tanto llega a unas certezas. Y eso hasta cierto punto puede llegar a servir de consuelo. Sí, sin duda. Y además yo creo que reparación de injusticia es un símbolo literario. Desde el Quijote, hombre, está ahí la reparación de las injusticias. La novela negra trabajó muchísimo en el sentido de reparar la injusticia. Yo por eso últimamente adoro los informes de Nieto, desde la Procuraduría de los Asuntos Financieros. Cada informe es una novela negra fascinante. Sí. No sé escribir novelas negras de oligarcas corruptos y funcionarios políticos enriquecidos a la mala, porque no me puedo meter, no tengo empatía para meterme en sus cabezas. Pero alguien que hiciera el esfuerzo se agradecería. Una novela negra del crimen de guante blanco, del crimen bancario, ¿no? Desde ese punto de vista. Bancario. Ya tenemos título, La estafa maestra. Es un título precioso. Sí, desde ese punto de vista, sobran las sugerencias de los editores que quieren cosas que se vendan y que sugieren personajes femeninos o escritoras de novela negra. Si la realidad da mucho que escribir, entonces, ¿para qué se andan inventando cosas? Pues porque tienen una idea de cómo deben ser los libros que van a vender mucho, idea equivocada. Cuando un editor te dice, deberías escribir, tú sales corriendo del despacho y avientas la puerta al salir. No hay nada más peligroso que permitir que criterios pseudo comerciales se metan en tu literatura. La literatura es un problema personal y yo me puedo dar el lujo a estas alturas de mi vida, que ya he vendido muchísimos libros, de no tener que aceptar libros por encargo. Y un buen consejo a los novelistas jóvenes es no le hagan ni pinche caso a sus editores. Escriban lo que les sale de los huevos, los ovarios y el corazón. Claro, así es. Así es. Pues Adriana Ábalos dice que la literatura es propia. Y definitivamente, ¿no? Creo que en la literatura nos podemos dar el lujo nosotros como lectores de componer este mundo y ustedes como escritores de darnos una opción, no un respiro o no una panacea tampoco, pero sí darnos una opción de pensar que esta realidad que de repente leemos, también la queremos en la realidad afuera de los libros, ¿no? Y hay que también trabajar por ella. Entonces, ¿sabes? Tienes toda la razón del mundo. A ver, ¿qué va a poner en su mochila la adolescente? ¿Dora la mamadora o Drácula? ¿Cómo va a construir los referentes simbólicos? ¿Son los justicieros o los triunfadores? La sociedad está promoviéndonos una lógica. Triunfador son las adolescentes polacas que terminan de putas de lujo en Nueva York. Triunfador es el futbolista. Triunfador es el emprendedor que a base de pura tranza es multimillonario y que tiene puros idiotas que le van a gastar su fortuna en la siguiente generación. No, la literatura promueve otro tipo de concepto de éxito, el éxito moral. Y cuando hablas tú de la novela histórica, lo divertido de la novela histórica es que te coloca en lados donde no esperabas que te pusieran, para indicar conceptos de justicia, de solidaridad, ¿no?
Yo no sería el que soy si no hubiera leído Espartaco a los 15 ¿Cómo años. no? Howard Fast, un autor a recuperar, ¿no? Rápidamente, estamos en el fondo detrás de sus obras. Ajá. También algo que yo quería comentarles, y esto porque yo lo viví en mi juventud, yo quería trabajar como Velasquez Chain, yo quería ser un Filiberto García, yo quería ser un Zurdo Mendieta, ¿no? Creo que también estos personajes han sido emblemáticos para muchas generaciones y esperemos poder recuperarlos para que estas nuevas generaciones también tengan héroes, pero no héroes de cristal y no héroes muy arriba, sino héroes muy humanos, de carne. A mí me fascinaba de repente ver a Tuerto, a Velasquez Chain, o con un balazo en la pata y tener que andar rengueando, porque esto a veces cansa el James Bond. Sí, porque nunca le pasa, es más, no se despeina, sale del avión bien peinadito, ¿no? Pero también teníamos un Alex Dinamo, ¿no? Sí, así era Alex Dinamo, ¿no? Sí, que también Alex era Dinamo. igualito. Pero tienes razón en la teoría. La respuesta tropical. Una vez Luis Sepúlveda me dijo, ¿me prestas a Velasquez Chain para que lo meta en una de mis novelas? Y le dije, sí, con una condición. Me lo devuelves tal como te lo entrego. Está tuerto y renquea, pero por favor no me lo dañes más, porque si no en la siguiente novela voy a tener que explicar cómo perdió 2 dedos de la mano izquierda. Entonces, por favor, yo te lo presto, pero tú me lo devuelves intacto. Sí. Pero fíjense que es lo que yo siempre he opinado de la literatura. La literatura lo que te da es la oportunidad de vivir otras vidas. Sí, señor. Nuestras vidas tan pequeñas, tan comunes y corrientes, hacen que a través de la lectura uno pueda ser, como tú lo dijiste, el Zurdo Mendieta o Fierro o cualquier otro personaje que, pues, tanto de la novela negra o de cualquier novela que nos interese. Esa es la magia de la literatura. Sí, el viaje interior, posicionarte en un lugar al que no podrías llegar. Creo que también ese es uno de los ingredientes de éxito de la novela negra, ¿no? La sordidez de muchos ambientes y de muchos caracteres psicológicos son muy ajenos a la vida del hombre común y corriente, ¿verdad? Entonces uno puede penetrar en la oscuridad de ciertas personas y de ciertos entornos. ¿Están leyendo Canellada? ¿Cómo no? Claro que sí, sí. Canellada. Acabo de leer Avestruz, su última Ajá. novela. La terminé ayer, la editamos en el fondo. Sí. Y no la había leído. La compramos a ciegas después de que a mí me había parecido genial su novela sobre los niños muertos del ABC. ABC. Sí. Y ahí, es un magnífico cuentista, también. Puta madre, excelente cuentista. Vamos a publicar también un libro de cuentos de él muy bueno. Pero, híjole, no la recomiendo para lectura nocturna, man. Me llevé al sueño unas pinches pesadillas. Sí. Es una rudeza, pero al mismo tiempo la necesitas. O sea, ese mundo está ahí, no se lo está inventando Imanol. Sí, Imanol Canellada. Sí, Imanol Canellada es no tan frecuente en la novela negra que se cultiva hoy. Es un autor que le entra sin tapujos a temas muy duros, con mucha crueldad, si es preciso. No es esa novela negra que hoy vende mucho, que es un poco consolatoria, ¿no? Donde al final, de alguna manera, triunfa la bondad o todo se explica. Es un autor, yo creo que Imanol Canellada, mucho más coincidente, más que con lo que se hace ahora, que es tan popular, con ciertos autores de la escuela dura original, gente que te dejaba llorando, ¿no? Desolada, como un Charles Williams o un Horace McCoy, en fin, yo sí lo he leído. Imanol tenía un problema, y era un problema grave. La editorial con la que había estado trabajando antes de que empezáramos a publicarlo en el fondo, le había puesto sus libros a 300 pesos. El lector de novela policíaca, y no sé si los que aquí estamos coincidirán rápidamente, no tiene el bolsillo repleto. Es un lector de clases medias bajas, etcétera. Y 300 pesos son 3 comidas. Yo diría que los libros están carísimos y que en efecto no tiene por qué estar así tan caros, 400, 500 pesos.
un libro, no, es impagable eso. Tampoco digo, Paco, que tiene que estar a 25 pesos, pero sí, pero, tienen que estar a sí. 25 pesos y tienes razón. El libro de Imanol lo sacamos a 60 pesos. Okay. Si hubiera salido en su vieja editorial, hubiera costado 300. No se vale. Le quitó lectores la política editorial. Tirajes cortos, precios muy altos. Están locos. Así les va de la chingada. Porque son precios de España, ¿no? Es lo que... Ni siquiera, porque eran ediciones mexicanas. Y son ediciones mexicanas, sí, están carísimas. Pero aún así parece que están vendiendo libros de importación. Así es, en la mayoría de los casos. Pero bueno, Paco, pero también para eso existimos nosotros en salas de lectura, ¿no? Y pues nosotros como también tenemos esta obligación y esta gran vocación de acercar todos estos libros a aquellas personas que no tienen los recursos para tenerlos. Y ya buscaremos nosotros como salas de lectura también hacernos de estos libros para que la gente pueda tener acceso. Y creo que esto también es un gran acierto, ¿no? Que continuemos con estos proyectos de bibliotecas que no son bibliotecas tal cual, sino que son estos pequeños círculos en donde vamos transportándonos los libros. Créeme, Mauricio, tu libro ya ha pasado por 2 manos más y les ha gustado. Sé que de repente a los autores duele que la falta de la compra de sus libros, pero de repente también los lectores les agradecen mucho que estos libros circulen. Sí, bueno. Sí, pero, ¿verdad, Ricardo? Yo lo que diría ahí de la labor que hacen es que en la vida y en la literatura siempre hay que ofrecer opciones, y a ratos lo que sucede con los lectores es que se van pues con lo más comercial, pero también puede haber obras fundamentales, esenciales, que les van a abrir otro camino. Y yo soy de la idea de que pueden leer lo comercial, no tengo ningún problema con eso, pero si esa es su única opción, están mal. Hay que buscar otras opciones y de esa manera poder tener un criterio entre lo comercial, entre lo verdaderamente literario, y no nada más enfocarse a uno o al otro. ¿Sabes qué? Pusimos a la venta en diciembre 37,000 ejemplares de Etiqueta Negra, la colección emblemática de Júcar, que durante años fue la colección número 1 en España y ya se estaba agotando, habían quedado perdidos en una bodega en España, los rescatamos y los pusimos en México a la venta, toda Etiqueta Negra. Los vendimos todos a 50 pesos. Todos. O sea, que hay lectores de novela negra en México, los hay. Pero hay lectores que no resisten un cañonazo de 350 pesos. Sí. Claro. Y ofreces máxima calidad a 50 pesos, van. Oye, ayer entré a una librería y estaban precisamente libros de 50 pesos, una edición española, pero no era esta Júcar, y está Heinz, está Connolly, están todos a 50 pesos, y ediciones de pastas duras, porque pues no han vendido. Yo creo que le dimos una lección a la industria editorial. En lugar de vender 1,000 ejemplares a damas de clase alta a 400, puedes vender 5,000. Y les dimos la lección y entonces empezaron a saldar. La pandemia ha ayudado a apretarle el cuello a las editoriales tradicionales. Y el impulso que desde el fondo lanzamos, pues, llevamos 1 millón de libros vendidos desde que yo entré al fondo a precios por abajo de los 50 pesos. Pues eso es genial. Y qué buena noticia que se saldó esta colección de Etiqueta Negra, porque yo fui uno de los que compraron varios títulos y es una colección magnífica con autores clásicos de referencia. Y pues qué bien, demuestra que sí hay lectores realmente. Oye, entre esos... Sí, hay lectores y hay que ampliar la base de lectores, ¿no? O sea, no podemos quedarnos en la autocomplacencia de lo que se ha logrado, necesitamos ampliar la base de lectores, y no solo para el género negro, o sea, en general necesitamos leer más teatro, más poesía, más novela, etcétera. Pero regresando a la novela negra, hay que regresar a esos autores y leer otra vez El cartero llama 2 veces, por ejemplo. ¿Cómo no? Es una excelente novela y alejada un poco de los cánones de la novela negra en un momento dado, pero excelente factura, excelente literatura. Es que novelas negras maravillosas
Son también novelas de amor desgarradoras, ¿no? Sí. El cartero llama 2 veces, como ¿Acaso no matan a los caballos? Como El arrecife del escorpión de Williams. Sí. Entre los que estuvieron de oferta ahora en etiqueta negra, estaba No hay bolsillos en una mortaja de McCoy. Magnífica. Encontrable en el mundo hispanoparlante. Incluso en inglés ya no estaba editado hace muchísimos años. Y estaba Jean-François Villard y estaban las primeras novelas. Sí, cómo no. Era un catálogo de muchos, creo que 150 títulos diferentes de novela negra. Estaba Chester Himes. Que además es una obra que tiene mucho que ver con, bueno, sobre el riesgo de ejercer el periodismo libre, ¿no? En un lugar donde van a ir a poner precio a tu cabeza. Y en ese, a propósito de periodistas, yo creo que los periodistas tienen mucho material pues, para escribir novela negra. El problema es que si haces periodismo, ¿a qué horas escribes novela negra? Pues sí. Mi padre, que fue periodista toda su vida, te decía, si quieres ser novelista, ponte a trabajar de zapatero. Era la queja de Salvador Novo. Son oficios compatibles. Sí. Periodista y novelista es menos compatible. Pues sí, el periodismo de día a día te envilece la prosa. Sí, es cierto. Te la destruye. Cuando te pasas a la novela, no sabes escribir. Y pero si sabes escribir, no te da tiempo. Pero la investigación periodística pienso que también es fundamental, ¿no? Para el escritor de novela negra debe estar empapado de una investigación periodística actual y no nada más regional, sino con una amplia cobertura. Sí, pero hay algunos que se salvan, ¿no? Recuerdo ahorita, olvidé el nombre del autor, disculpas, pero El caníbal, Gumaro de Dios, me parece que es el subtítulo. Es un periodista el que lo hace y es una excelente novela también, estupendamente bien escrita. Creo que hay sus salvedades como en todo, ¿no? Sí. No podemos generalizar, pero tiene razón, ya lo decía Novo, estar culiatornillado ahí a estar escribiendo periodismo, sí, aleja de la buena literatura. Jóvenes, llevamos 1 hora y cacho. Así es, maestro. Y si nos dejan, vamos a estar 20 horas hablando y recomendando los libros, porque somos viciosos, pero yo tengo trabajo hoy en la noche. Bueno. Maestro, créeme que las fogatas siempre han sido como de 1:30, 2 horas, porque precisamente nos agarra y nos avasalla el tiempo. Sin embargo, creo que en esta ocasión nos ceñiremos a los 90 minutos que la fogata tiene, pero sí me gustaría, no sé, una reflexión y sobre todo una invitación de ustedes como autores, de ustedes como escritores, de ustedes como editores, a que los lectores vayan a la novela negra, pero con una nueva visión, con una nueva energía, porque sí, de repente caemos como en este cliché de la novela negra, del detective, del mayordomo, incluso hasta los juegos, ¿no? O una reinvención. A mí me gustaría mucho leer novela negra en cómic, o sea, una versión de novela negra en cómic. No sé, Ricardo, tú que eres especialista en cómic, algo que se transgreda la letra seguida y vayamos a un cómic de negro, no sé si exista, ¿no? Igual. Sí, de sobra y muy bueno. Sí, muchísimo. Hay muy bueno. Como aprovechando que estamos hablando de novela negra mexicana, El complot mongol ha tenido muy recientemente una versión en cómic publicada completa que está bastante bien. Es cierto. Sí, es por Luis Humberto Crosswhite y dibujada creo que por Peláez. Sí, es muy recomendable. Y el detective clásico Spencer, de Robert Parker, también ha tenido una reciente adaptación al cómic. Y bueno, pues hay en el cómic que también tiene un boom, hay muchas adaptaciones de la novela tradicional, de Chandler, por ejemplo, de Marlowe. Ricardo, ¿has estado leyendo a Warren Ellis?
A Warren Ellis, sí. Sí. Algunas de sus obras, Transmetropolitan. El Transmetropolitan es Sí. una novela negra antipoder, Así basada en es. un periodista loco, brillante, brillante y original Sí, en sí. cómic. No tiene origen literario. Ajá, Ajá. qué padre. Sí. Hay muchas. Me están haciendo una petición aquí por los personas que nos ven. Dicen que están buscando el ABC de la novela para principiantes. A chinga. El Ese no- ABC de la novela negra. El ABC de la novela negra para principiantes. A ver, Pues yo digo que. ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Ahí está, mira, y esa es la misma versión De un tal Mauricio Carrera. de un Claro, tal Mauricio. es casi inconseguible, pero bueno, ahí está. Pero se puede por ahí encontrar a lo mejor, ¿no? Sí. Vamos, Mauricio, que hay que aplicarse ahí, ¿no? Es fácil. Hay muchas páginas web donde uno teclea las 10 mejores novelas negras. Y desde luego, con 3, 4 páginas que uno busque, seguro que va a haber coincidencias. Esas son las que a lo mejor hay que buscar para empezar. Pues a lo mejor no sé si entre ustedes podríamos hacer aquí un top 5, ¿les parece? De las novelas para principiantes. No para existe. empezar. Hay lectores. Es una y hay empresa no arriesgada. lectores. No lectores, no los vas a salvar recomendándoles buenos libros. Y cada vez que hacemos una lista de las que más me gustan, a mí me salen 5 diferentes, porque va cambiando. Ahora, sí se puede hacer un ejercicio de qué novelas policíacas negras te marcaron la vida. ¡Buah! Empieza, Paco. Ay, el problema Claro. Déjame ver. Yo diría que Un ciego con una pistola de Chester Himes. Una novela que no tiene final. Y por eso me gustó, porque me demostró que incluso puede romper el último canon, que es el desenlace. Pues para mí el complot mongol fue para mí un empuje, ¿no? Dentro de mis lecturas de joven, fue así como que un descubrimiento sobre una realidad social muy, muy gruesa, muy dura, y que pues también vivíamos muy cercana aquí en Juárez, ¿no? Esa sería como para mí. Ricardo. El cartero siempre llama 2 veces, que ya ha sido citada por ahí, y acá de James Cain, ¿Acaso no matan a los caballos? De Horace McCoy. Yo recomiendo cualquier cosa de McCoy. Acabo de terminar ahora Despídete del mañana, que es un novelón impresionante. Y yo qué sé, me gusta mucho Simenón dentro de lo que es la novela policial mediterránea. Uno huele los platos, ¿no? Las tabernas, esto. Simenón y, bueno, pues la trilogía Chandler Hammett de Ross McDonald, ¿no? ¿Cómo no? Me han gustado siempre mucho. Mauricio. Pues bueno, Cosecha Roja, Dashiell Hammett. Creo que quien quiera incluso escribir es una buena lección de cómo escribir. Y John Connolly, la verdad, también sí, no. es un escritor que también nos enseña a cómo escribir. John Connolly. Hay otro Michael Connolly, pero sí. No, este es John. Sí. El bueno es John. Exacto, sí. El otro intenta. No, tiene lo suyo, pero el que es original, el que es bueno es John Connolly. Y tiene un detective que tiene resonancias jazzísticas, Charlie Parker. Sí, cómo no. Sí. De hecho, no sé si se fijaron, empezamos el programa con puro jazz. Precisamente, ¿no? También he escuchado, y aquí me gustaría preguntarte, Ricardo, porque a lo mejor en Japón están haciendo mucha novela negra también ahorita, ¿no? Al parecer hay un auge también de autores que están tirándole a la novela que parece ser negra en estos instantes o en estos tiempos. No sé si por ahí alguien tenga alguna referencia. Francisco. Yo tengo un par de referencias, por ejemplo, Yoko Ogawa, que es una autora. Ella fue finalista del premio Booker con una novela negra muy extraña,
es como del corte de Oro Sucio, no es una novela que se preste a una lectura automática o fácil, que se llama La Policía de la Memoria. Y en La Policía de la Memoria, a lo que asiste. Ajá, hay que tomar nota. Además, porque ahí el régimen político es el que está declarando ilegales ciertos recuerdos. Entonces, el tener estos recuerdos o esta memorabilia que de alguna u otra manera nos conecta con ciertas situaciones del pasado es lo que se vuelve ilegal. Entonces, ahí el criminal puede ser el propio lector. Entonces, parte de una reinterpretación muy interesante de lo que es la novela negra. ¿Podría repetir el nombre? Yoko Ogawa. Yoko Ogawa, y la novela se llama La Policía de la Memoria. Esa es una sugerencia bastante novedosa y una apuesta arriesgada por parte de su autora. Y también está otro autor que es Keigo Higashino, en donde él a lo que le apuesta es a una novela negra en donde los personajes sean lo más convencional posible. Francisco, Entonces, ¿lees manga? Sí, pues justamente ahí hay algunas recomendaciones interesantes también. Sí. A mí me parece genial Monster. Monster es magistral. Death Monster Note. es magistral. No, también creo que hay una que se llama Death Note. Sí, es el nombre. Death Note. Pero Monster, a pesar de que gráficamente es una pobreza endiablada, y que tienes que leer 100 páginas como churros, la estructura literaria es soberbia. Lástima que el manga en México está a precios prohibitivos y Monster son 20 tomos y te cuesta una fortuna. Pero es un librazo, ¿no? Yes. Me van a correr del Fondo de Cultura por decir en público que leo manga. Maestro, pero déjame te digo, en abril vamos a tener una fogata de manga y cómic, porque también creemos que hay que ponerla en la mesa. Sí, y para poner en la mesa también el colectivo Lectores en el Desierto quiere regalar un libro. Amelia. Y antes de pasar al libro, yo quiero decir mis libros que recomiendo. De Dashiell Hammett, El Halcón Maltés. Un clásico. Un clásico, sí. Y uno más reciente que es de Leonardo Padura, El Hombre Perfecto. Ah, sí, Padura. Padura. Sí. Es bueno, Leo. Es buen crítico, sí. Bueno, ahora sí. Espera, Amelia, antes de que digas, yo también quiero contribuir a esta lista de este proyecto con 2 novelas negras que a mí me marcaron profundamente, que casualmente son de autores del mismo nombre de pila. La primera es de Leo Malet, sí, que tiene una adaptación al cómic de Jack Tardy, que es fabulosa, que publicó Norma. Mejor que Malet, el cómic. Mejor que Malet, el cómic, totalmente, que es Calle de la Estación 120. Sí. Que también es un texto clásico que, como mencionaba un poco Paco, es una novela negra que parte de una premisa falsa, ¿no? O sea, tú puedes pensar que de acuerdo con lo que dice el canon, tienes la misma información que tiene Néstor Burma, que es este tipo duro, venido investigador, y al final te das cuenta de que todo lo que creías saber está mal. Entonces, esa es una novela que a mí me produjo sobresaltos profundos cuando era un adolescente y la leí por primera vez. Y otra es de un autor austrohúngaro, o sea, los estoy echando
para atrás en la historia del siglo XX, que es de esas pocas novelas negras que le merecían una opinión favorable a Jorge Luis Borges, que es el maestro del juicio final, de Leo Perutz. Sí. Sí. Sí, es una de esas novelas que yo no me canso de recomendar. Es difícil encontrar una traducción al español porque es un libro que los coleccionistas no dejan ir tan fácilmente y que hace un par de años reeditaron en España los libros del asteroide, sin embargo a un precio un tanto prohibitivo, pero hay más de una traducción al español y si en algún bazar de libros o en algún lugar se encuentran un ejemplar arrumbado, no lo duden, cómprenlo. Ok, buen consejo. Muy buen consejo. Gracias. Paco, aquí me están diciendo Agustín García que qué posibilidades hay que el fondo publique manga. Prácticamente ninguna. El costo de producción del manga traducido es carísimo por la extensión de los libros. Pero en fines de este mes sacamos la nueva colección, el Fondo Popular Novela Gráfica, con los escorpiones del desierto de Hugo Pratt, Sí. con J. Ley de Horacio Altuna y una excelente novela gráfica que se llama Los años de Allende, de un par de chilenos. Entonces nace una nueva colección en el fondo de cómic. Le estamos haciendo al polvo del mausoleo, ¿no? Qué padre. Sí. Pues también quiero, antes de regalar el libro, quiero recomendarles a todos los que nos siguen en La Fogata. La Fogata se transmite de manera libre por canales de Facebook. Sin embargo, cuando hacemos la invitación, les invitamos a registrarse en un link. ¿Por qué? Porque en Lectores en el Desierto vamos a estar regalando libros, vamos a estar intentando hacer varias dinámicas y esto se va a hacer a los que se están inscribiendo en el link. Entonces sí les sugerimos que se suscriban ahí. Hoy tuvimos 19 suscritos, a pesar de que tuvimos muchos más visitantes. Y Paco, queremos pedirte que digas un número del 1 al 19. 19. 19. Va. Pues hasta la Ciudad de México, hasta la Benito Juárez, Adriana Ábalos, una joven de 22 años, va a ser la ganadora del libro. A ver, léelo porque no alcanzo a leerlo. Asesinato en la biblioteca, de Gabriel Borunda Olivas. Sí. Ándale. A ella le vamos a pedir que nos mande al correo su dirección para mandárselo por correo postal, porque también estamos promoviendo el uso del correo postal. Muy bien. Qué bonito. Entonces, por correo postal le va a llegar este libro si nos envía la dirección, su domicilio. Ya acaba de enterarse. ¡Ay, soy yo! Gritó. Qué padre, sí. Sí. Pues nada, maestros, es un gusto. Me gustaría alguna reflexión, recomendación, chiste, chistorete o simple y sencillamente un saludo. Pero antes, Paco, en el colectivo queremos camisetas. De las de Pasión por la Lectura. Queremos ponerle a ese cochino uno más de Lectores en el Desierto. Tómense el diseño se lo regalamos al que lo quiera usar, hombre. Van a salir el domingo ya a la venta y al regalo las camisetas del Puerquito Diabólico de Pasión por la Lectura, de Rompe tu Alcancía. Oye, yo quiero cerrar agradeciéndoles a Barrios, a Ricardo, ¿sí? A Mauricio, porque raras veces tienes la oportunidad de gozar una tertulia, sin te ves obligado a tener que parecer más inteligente de lo que eres, y eso es un reto muy aburrido. Y esto fue como entre muy fraternal y muy de escuchar ideas, propuestas, caminitos, para algo que todos practicamos, que es el placer de leer. Y a los conductores por dejarnos hablar, cosa que no sucede a veces, ¿no?
Gracias, el programa para ustedes. Y créemelo, Paco, acabas de dar en el punto central del proyecto alrededor de la fogata. Es una plática muy horizontal, en donde lo único que queremos es darle opciones a los que nos oyen. ¿Sí? Y pues gracias, fue un placer, es un placer estar ahí contigo. Ricardo. Bueno, pues nada, gracias, fue rica la plática y la compañía, y ojalá que no tardemos en coincidir y en repetirse. Gracias a ti. Y siempre pues eres parte de mi séquito de muy amigos. Estás aquí, Cuenta ¿no? conmigo, Juan, tú sabes. Gracias. Mauricio, otro También, gran amigo. Mi agradecimiento a ustedes, los organizadores, y por supuesto a este panel de lujo. Muchas gracias. Perdón, Mauricio, ¿dónde estás físicamente? En la Ciudad de México. Ah, bueno, eres vecino. Lo que pasa es que con la pandemia todos somos extranjeros. Sí, no, en la Ciudad de México, aquí ando. Soy chilango de los malos. Nosotros, tanto Ricardo como yo, estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ajá. Amelia en la ciudad capital, Chihuahua. Capital. Y Francisco en Los Ángeles, ¿verdad? Pero en Puebla. Pero los de Puebla. Puebla de Los Ángeles, Francisco, también muchas gracias. Mauricio, Paco. Gracias. ¿Algo que decir, Francisco, para terminar la tertulia? Pues darle las gracias a Juanjo y a Amelia por congregar a este panel de lujo, y a la gente que nos escucha decirle que la novela negra es como la República Mexicana. O sea, podemos decir que estamos en México y estar en un lugar como Chihuahua y las Barrancas del Cobre, y ese es un sabor de novela negra. O podemos decir que estamos en un lugar como Tapachula, Chiapas, que es la frontera para el otro lado, y eso también es otro sabor de la novela negra. Entonces, mucho de lo que han escuchado el día de hoy, pues se debe a que uno es lo suficientemente curioso para tratar de encontrar cuál es el sabor de la novela negra que a uno más le gusta, ¿no? Oye, a propósito de sabor, a lo mejor nos podemos despedir con un pinche China. Totalmente. Hasta a Martita le tocó. Hasta Martita le tocó. Martita. Así es. Pues sí. Muchas gracias. No nos queda más que despedirnos. Recordarles, tenemos una nueva fogata el próximo mes de febrero. Y como te digo, Paco, en abril tenemos una fogata de manga y cómic, porque creemos también que son estos géneros que la gente todavía no termina de aceptarlos. Entonces, es una propuesta que del colectivo Lectores en el Desierto estamos haciendo. Mes con mes tendremos estas fogatas. No me queda más que agradecerles a ustedes su paciencia, tus 20 minutos que se convirtieron en 1:40, Paco, y hasta luego. Fue una delicia estar con ustedes. Hasta luego. Sí, agradecidísima. Hasta luego. Bye, cuídense. Hasta luego. Bye.